volvemos a la ciudad de La Plata, donde estamos con poquito más de 17 grados de temperatura, esperamos una máxima de 26 y vamos a tomarle el pulso a lo que ocurrió con esta jornada que se vivió ayer, este paro que se vivió también aquí en la ciudad de La Plata, aunque por lo que pudimos notar nosotros, que anduvimos caminando, transitando por allí, bueno, nos dimos cuenta que pasó bastante tranquilo todo por aquí, por La Plata, como debe ser. Aquellos que querían protestar, protestaron, aquellos que querían ir a trabajar, pudieron ir a trabajar, aunque claro, se lo vieron dificultado por el tema de que no andaba el transporte. Pero nos va a ayudar a hacer la evaluación seguramente Javier Morroy, secretario general de la Municipalidad de La Plata. Javier, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Javier. Bueno, escuchaste un poco, traté de hacer, digamos, un análisis en base a lo que palpamos nosotros aquí como trabajadores, teniendo que ir de una radio a la otra y trasladándonos de un lado a otro bien temprano, después cerca del mediodía. Pudimos apreciar bastante tranquilidad, digamos, en la ciudad de La Plata, más allá de que era evidente que al no circular el transporte, también eso marca que mucha gente que hubiese querido ir a trabajar por ahí no pudo, ¿no? Pero ¿qué evaluación hacés vos y hacen ustedes desde el municipio? La verdad que hiciste un resumen perfecto, porque fue un poco lo que aconteció en la ciudad, ¿no? Un movimiento de una ciudad que tuvo actividad, pero muy limitada por el tema del transporte, en ese sentido. Y gracias a Dios y por suerte en la ciudad no hubo grandes inconvenientes, cosas que por ahí hubo en otros distritos, o en la capital federal, o en otros lugares donde algunos malinterpretan el significado de un paro, que es el derecho a huelga que establece la propia Constitución, pero también existe el derecho a decidir, ¿no? Y el derecho a trabajar. Entonces, quien quería podía acompañarlo y quien no. Algunos no lo entendían de esa manera y actuaron coaccionando a gente y a trabajadores para que adhieran, aunque no sea su voluntad. El caso de La Plata, observamos un alto acatamiento en lo que es el transporte, y por otro lado, no así en todo lo que podría ser, digamos, comercio y la actividad comercial de la ciudad, así como también, por lo menos en el caso de la Municipalidad de La Plata, pudimos garantizar el funcionamiento administrativo de todas las áreas, los centros de salud, de las delegaciones, del municipio en lo que es la administración central, que funcionó, te diría, casi con normalidad, obviamente con una merma de trabajadores porque muchos no han podido llegar por el transporte, ¿no? Bien, Javier, y respecto de... escuchábamos hoy testimonios, ¿no? Hoy es el día de análisis, el día después, digamos, ¿no? Acerca de la conveniencia o inconveniencia de este tipo de medida de fuerza. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Vos considerás que es genuino el reclamo de parte de la CGT? ¿Coincidís con la metodología? Mira, yo creo primero que los paros generales se deshacen en las dictaduras solamente. Me parece que esas son las instancias en las cuales tiene que haber una protesta generalizada de todos los sectores y de toda la población. Desgraciadamente a la CGT y muchos de los protagonistas que impulsaron el paro de ayer tomaron un paro más desde lo político que de lo real. Más allá de que puede haber reclamos sectorizados muy válidos y siempre son vigentes, insisto, es una herramienta que tiene los sindicatos y el trabajador para protestar, como es el derecho de huelga. Pero creo que fue claramente un paro político con intencionalidades políticas, porque eso es lo que se dejó ver, porque en su convocatoria se hablaba, por ejemplo, para dar un dato, se hablaba de la inmensidad de importaciones que existen en este momento. Si uno va a los datos, a la realidad, por ejemplo, en el 2016 se importaron por 54.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto fueron las importaciones en el 2011? 74.000 millones de dólares. Entonces digo, son argumentos que se toman para decir algo, para decir tenemos que buscar algo que justifique nuestra posición. Ayer me escuchaba lo de la CGT y eran todos reclamos muy genéricos y generales que escapaban, digamos, a la realidad de algunos sectores. Algunos sectores, desde luego, están mal, hay sectores que están atrasados, hay sectores que tienen alguna problemática y tienen el derecho a peticionar y a buscar alguna solución, pero esto claramente era un paro de tipo político, un paro que es una metodología que yo no acompaño. Ya te digo, yo creo que los paros generales son excepcionales y creo que solo se le deben hacer a las dictaduras o a los gobiernos autoritarios. Ya hemos pasado por esta situación, desgraciadamente en la década del 80, el gobierno de la democracia, el gobierno que enfrentó la dictadura
el gobierno que logró consolidar la democracia casi en forma definitiva en la Argentina, el gobierno de Raúl Alfonsín, sufrió 13 paros, que después de años, después de 20 años, dijeron, uy, qué innecesarios fueron esos 13 paros, bueno, qué manera de molestar. Bueno, creo que estamos en una situación parecida en lo que buscan, y bueno, pero también, así como existe esto, creo que existe una enorme cantidad de mayoría silenciosa que ha repudiado esta metodología, que ha repudiado la metodología del paro porque sí, del paro político, y que además repudia la política del apriete, es decir, tenés que parar aunque no tengas ganas, sino te amedrento para que pares. La gente nos hemos dado cuenta, no solamente en las redes, nos hemos dado cuenta en las plazas llenas el día sábado, y nos hemos dado cuenta en todo aquel que hizo un sacrificio enorme para ir a trabajar igualmente aunque no tuviera transporte. Sí, Javier, escuchaba los números, interesantes los números de las importaciones, ¿no? Pero también es cierto que inclusive desde el propio gobierno se admitió y se han reunido con los gremialistas y los empresarios de los sectores, por ejemplo, textil, del calzado, que están viéndose comprometidos. Nosotros hemos hablado con gente de la industria textil y dice, está ingresando productos a un precio que nosotros no podemos competir, y eso es, digamos, también una realidad, ¿no? Hay gente que en estos momentos está suspendida o está cobrando el 60 o el 70% del sueldo porque han disminuido las ventas al mercado interno, y además de ese enfriamiento evidente que hay en la economía, ingresa producto importado con el que ellos no pueden competir. Eso es real también. No hay dudas que hay sectores que están comprometidos, y además hay otros sectores que están más complejos que algunos de los que vos mencionaste. Lo que quiero decir que esto no es una justificación para hacer un paro general, claro, porque hay sectores que eso no solamente no los afecta, sino que depende cómo se mire. Por eso te estoy diciendo, claro, que por ahí hay datos que a veces parecen fríos, ¿no? Que, si hace 5 años las importaciones eran un 40% por encima de las que son hoy, como en ese momento no se actuó de otra manera y se dejaron pasar. Yo te estoy diciendo esto como para decir, creo que los paros generales son, en estos casos, son políticos, o sea, son tratar de mellar el poder político de un gobierno. Por eso digo que yo no los acompaño, no los justifico. Respeto, y me parece bien que sectorialmente se hagan reclamos. Hay sectores que no están bien, hay que ser claros. Entonces uno no crea que hay que estar viviendo en una panacea. La economía está compleja, hay un montón de situaciones complejas que uno cree que vamos camino a salir, pero que estamos transitando un camino duro, y está con derecho el trabajador y la gente a peticionar, a pedir y a pedir algunas soluciones desde el gobierno o de la macroeconomía. Pero estoy convencido que este no era el móvil de quienes impulsaban estas situaciones. Bien, bueno, y ya que no te puedo dejar de preguntar por política, estamos en un año en que habrá elecciones legislativas y demás, ¿cómo estás viendo el armado de las listas de Cambiemos y demás? ¿Qué vislumbras, digamos, respecto de las legislativas? Sí, aquí se ha lanzado obviamente el año político, porque todos sabemos cuando hay un año político. Además estamos a 2 meses de la posibilidad de cierre de listas claro, de la primera instancia, ¿no? Entonces lógicamente se empieza a hablar, se empieza a mover y a movilizar y a ver precandidaturas o potenciales candidatos. Lo que pasa es que para nosotros hoy es verdaderamente una cuestión secundaria, no la elección, que es importante sin duda alguna, sino los nombres que puedan tocar. Hoy, cuando uno está en el gobierno, cuando uno está en la gestión, el día a día y la gestión es lo importante, y es lo que marca la agenda y es lo que debe marcar las distintas situaciones. Que nos sentaremos, que veremos, que los distintos sectores tendrán aspiraciones, todos que tenemos aspiración de que algún espacio, sector pueda ocupar, digamos, en la grilla de candidatos. Eso es una realidad. Lo que pasa es que, como te digo, sinceramente, para nosotros lo importante es la gestión, lo importante es el día a día, lo importante es cada día sumar un granito de arena para mejorar un poco la situación en la que se está, en cualquiera de los niveles. Es por eso que no se vive por ahí como se vive más o de la oposición o de otros sectores que obviamente no tienen las obligaciones que hoy tenemos los que nos toca estar en una gestión de gobierno, ¿no? Javier, gracias por atendernos y por reflexionar con nosotros. Sé que tengas una buena jornada. No, gracias a ustedes, buena jornada y buen fin de semana. Hasta luego. Javier Morroy, el secretario general de la Municipalidad de La Plata.
hablando, también es dirigente de la coalición cívica, ¿no? La coalición cívica en Cambiemos. Bueno, ahí está, reflexionando con nosotros, poniendo énfasis en la gestión y digamos que es un discurso que hemos escuchado bastante en la gente de Cambiemos, ¿no? Nosotros no nos importan tanto los nombres, sino que nos importa más el proyecto, la gestión, en fin. Vemos que es un discurso que se va unificando. Sin embargo, ayer fue el propio Mauricio Macri, o hace 2 días, que dijo: si no llegamos a ganar las elecciones va a ser bastante frustrante. Dani, en relación... Hablando de eso, de Macri habló con la CNN, le dio una entrevista exclusiva a la CNN. Dijo: las elecciones de octubre deberían ser un barómetro para ratificar el apoyo de quienes creen en el cambio.